Año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea. 318 obispos reunidos en un salón de mármol frío, decidiendo qué textos sagrados serían considerados palabra de Dios y cuáles serían quemados. Entre los pergaminos rechazados, un nombre aparecía repetidamente, un nombre que necesitaba ser borrado. María Magdalena, no la prostituta arrepentida que la Iglesia inventó, sino María Magdalena, la apóstola de los apóstoles, la discípula más cercana de Jesús, la maestra del despertar, y lo que ella enseñó era tan revolucionario, tan peligroso para las estructuras de poder, que necesitó ser enterrado por 2000 años. Eckhart Tolle estudió los evangelios gnósticos recuperados en 1945 en Nag Hammadi. Y lo que descubrió sobre María Magdalena cambió su comprensión del cristianismo para siempre. El Evangelio de María Magdalena, escrito en el segundo siglo pero conteniendo enseñanzas mucho más antiguas, revela algo que la Iglesia patriarcal no podía permitir. María no era una seguidora, era una maestra. Jesús le enseñó directamente el camino de la gnosis, del conocimiento directo, de la conciencia despierta. Y cuando los otros discípulos preguntaron a Pedro por qué Jesús eligió a una mujer para recibir las enseñanzas más profundas, la respuesta de María fue devastadora, porque el despertar no tiene género. La conciencia no es masculina ni femenina, y el camino que Jesús enseñó no era sobre obedecer autoridades externas, era sobre despertar la autoridad interior, la presencia divina dentro de cada ser. Tolle explica que las enseñanzas de María Magdalena son esencialmente idénticas a lo que él llama el poder de la hora. María enseñó que el reino de Dios no está en un cielo distante, no está en templos de piedra, no está mediado por sacerdotes. El reino está dentro de ti, aquí, ahora, en este exacto momento, pero para acceder a él necesitas morir. No físicamente, necesitas morir para el ego, para la mente que se identifica con el pasado y el futuro, para la ilusión de separación. María llamaba a esto muerte mística. Tolle lo llama desidentificación con la forma, pero es el mismo portal. En el Evangelio de María hay un pasaje que la Iglesia consideró herético. María describe su visión de Jesús resucitado y Jesús le dice algo radical. Él dice que cuando ella lo ve, ella no está viendo un cuerpo, ella está viendo la conciencia sin forma que Él siempre fue y que ella también. La resurrección no era sobre un cuerpo físico volviendo a la vida, era sobre despertar a la vida eterna de la conciencia que nunca nace y nunca muere. Era sobre percibir que tú no eres el cuerpo forma temporal. Tú eres la presencia atemporal que observa a través de ese cuerpo. Pero aquí está lo que la mente patriarcal no quiere que sepas. María Magdalena representaba lo sagrado femenino, no en el sentido de género biológico, sino en el sentido de una modalidad de conciencia. Jung llamaba a esto anima, Tolle lo llama presencia receptiva. Es la capacidad de estar quieto, de escuchar, de recibir, de ser. Mientras que lo sagrado masculino es sobre hacer, actuar, conquistar. Lo sagrado femenino es sobre ser, aceptar, rendirse. Y la enseñanza secreta de Jesús y María era que el despertar sucede cuando estas dos fuerzas se unifican dentro de ti. Cuando actúas a partir de la presencia, cuando haces a partir del ser. Los padres del concilio entendieron perfectamente el peligro de esto. Si las personas supieran que pueden acceder a lo divino directamente, sin intermediarios, sin dogmas, sin autoridad clerical,
la Iglesia perdería su poder. Si las mujeres supieran que María Magdalena era una maestra igual o superior a los apóstoles masculinos, la jerarquía patriarcal se desmoronaría. Si los fieles descubrieran que el reino está dentro, no en un cielo distante, nadie necesitaría esperar salvación de padres, papas o sacramentos. La salvación sería ahora disponible, directa, libre. Así que María Magdalena fue transformada en prostituta. Sus evangelios fueron declarados heréticos, sus enseñanzas fueron quemadas, y durante 2000 años el cristianismo se convirtió en una religión de culpa, pecado, miedo y autoridad externa, exactamente lo opuesto de lo que Jesús y María enseñaron. Tolle dice que el cristianismo perdió la esencia y mantuvo la cáscara, perdió la presencia y creó creencia, perdió el despertar y creó doctrina. Y hasta hoy, la mayoría de los cristianos no sabe lo que Jesús realmente enseñó, porque lo que Él enseñó está más cerca de lo que Buda enseñó, de lo que Lao Tzu enseñó, de lo que todos los maestros despertados enseñaron. Despierta, esté presente. El reino está. Aquí voy a contarte una historia real. Elena, 56 años, católica devota toda la vida, frecuentó misa cada domingo por 40 años, rezó el rosario, confesó pecados, comulgó, pero nunca sintió la presencia de Dios. Sentía solo culpa, miedo de no ser lo suficientemente buena, ansiedad sobre la salvación y una depresión profunda que los antidepresivos mal tocaban. Hasta que en 2019, en una librería de aeropuerto, ella compró El poder de la hora de Tolle, porque el vuelo estaba atrasado y ella necesitaba algo para leer. En las primeras páginas, algo hizo clic. Tolle describía la voz en la cabeza, los pensamientos compulsivos, la identificación con el dolor emocional. Y Elena percibió por primera vez que ella no era aquella voz. Ella era quien observaba la voz. Esa percepción simple abrió una puerta. Elena comenzó a practicar la presencia, no como un ejercicio religioso, sino como un experimento directo. Sentir el cuerpo energético, observar los pensamientos sin identificarse, enfocarse en la respiración, y algo extraordinario sucedió. Por primera vez en 56 años, ella sintió lo que Jesús llamaba reino de Dios, no como un concepto teológico, sino como una experiencia viva, un espacio de paz profunda dentro de ella, una quietud que no dependía de circunstancias externas, una presencia que siempre estuvo allí, pero que ella nunca había accedido porque estaba siempre perdida en pensamientos sobre el pasado y el futuro. Elena continuó frecuentando la iglesia, pero ahora ella escuchaba las palabras de Jesús con oídos diferentes. Cuando el Padre leía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Ella no oía dogma, ella oía instrucción directa. Cuando Jesús decía, no os preocupéis con el mañana, ella no oía moralismo, ella oía enseñanzas sobre la presencia. Cuando Él decía, a menos que muráis y nazcáis de nuevo, ella no oía sobre pecado original, ella oía sobre la muerte del ego y el nacimiento de la conciencia. Y entonces Elena descubrió el Evangelio de María Magdalena, lo leyó online en una traducción moderna y lloró, porque finalmente tenía sentido. María enseñando que el pecado no es desobediencia a reglas externas. Pecado es ausencia de presencia, es vivir en la ilusión de separación, es identificarse con el ego en vez de la conciencia, y la salvación no es ir para el cielo cuando mueres. Salvación es despertar para la vida eterna, ahora,
es percibir que nunca estuviste separado de lo divino. Tú eres una expresión de lo divino. Tú eres donde Dios experimenta a sí mismo en esta forma. Toller reveló que la enseñanza central de María Magdalena puede ser resumida en 3 palabras: permanece totalmente presente. Eso es todo. No es complejo. No requiere años de estudio teológico. No depende de rituales elaborados. Simplemente diriges tu atención al momento presente. Siente tu cuerpo desde dentro. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Percibe el espacio que te rodea. Y en ese estado de presencia alerta, accedes a lo que María Magdalena llamaba el nous, lo que Jesús llamaba el reino de Dios, lo que Buda llamaba el nirvana, lo que Eckhart Tolle llama conciencia despierta. Pero la mente del ego odia esto, porque cuando estás presente, el ego desaparece, y el ego es esa voz que te dice: necesitas más tiempo, necesitas hacer más, necesitas ser mejor, necesitas alcanzar algo en el futuro para finalmente estar completo. El ego vive en el tiempo psicológico, en el pasado de culpa y arrepentimiento, en el futuro de miedo y deseo. Y cuando diriges tu atención a la hora, te sales del tiempo psicológico, entras en el tiempo presente, que no es tiempo de reloj, es eternidad accesible a través del portal de la hora. María Magdalena enseñó algo que la Iglesia consideró sumamente peligroso. Ella enseñó que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, que no necesitas un padre para mediar, no necesitas un sacramento para recibir la gracia, no necesitas un papa para interpretar la voluntad de Dios. Puedes cerrar los ojos, entrar en una quietud profunda y encontrar la presencia divina dentro de ti. Y esa presencia te guiará mejor que cualquier autoridad externa, porque esa presencia eres tú, en tu nivel más profundo. Es conciencia pura, experimentando una forma temporal. Eckhart Tolle explica que cuando Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, no estaba diciendo que Él era el único Hijo de Dios y tú no. Estaba revelando su realización de unidad con la fuente, y entonces dijo: obras mayores que éstas haréis, porque Él sabía que su despertar no era exclusivo. Era posible para cualquiera. María Magdalena entendió esto. Por eso fue elegida para recibir las enseñanzas más profundas, porque tenía la capacidad de presencia, la capacidad de quietud, la capacidad de escuchar, no con la mente analítica, sino con el ser interior. En los evangelios canónicos hay una historia reveladora. María de Betania, ungiendo los pies de Jesús con aceite precioso mientras su hermana Marta trabaja en la cocina. Marta se queja de que María no está ayudando, y Jesús dice: María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Eckhart Tolle explica que esta historia no se trata de pereza versus trabajo, se trata de 2 modalidades de conciencia. Marta está en el modo hacer, 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 siempre ocupada, siempre pensando en la siguiente tarea. María está en el modo ser, presente, atenta, conectada. Y Jesús está diciendo que el ser es primordial. El hacer debe fluir del ser. Si haces sin ser, creas sufrimiento. El cuerpo de dolor colectivo de la humanidad, que Eckhart Tolle describe en Un Nuevo Mundo, ha sido alimentado por 2000 años de supresión de lo sagrado femenino. Cuando niegas la mitad de la conciencia humana, cuando demonizas a las mujeres, cuando transformas a la discípula más cercana de Jesús en una prostituta, creas un desequilibrio profundo en el campo energético colectivo. Y ese desequilibrio se manifiesta como violencia, guerra, destrucción ambiental y sufrimiento psicológico en masa.
la resurrección de María Magdalena que está sucediendo ahora, con el descubrimiento de los evangelios gnósticos, con su reconocimiento como apóstola, con la recuperación de sus enseñanzas, es parte de la curación de ese cuerpo de dolor colectivo. Es la reintegración de lo sagrado femenino, no solo para las mujeres, sino para todos. Los hombres necesitan tanto como las mujeres despertar la capacidad de presencia receptiva, la capacidad de estar quietos, de escuchar, de ser, porque sin eso vives en modo hacer compulsivo y creas sufrimiento para ti mismo y para el mundo. Elena me contó que después de descubrir a María Magdalena y practicar la presencia por 6 meses, fue a la misa de Pascua y durante la homilía, el padre habló sobre la resurrección como un evento histórico en el pasado. El cuerpo de Jesús levantándose de la tumba, y Elena percibió que estaba viviendo la resurrección ahora, no como un evento pasado, sino como un despertar presente. La parte de ella que estaba muerta, identificada con el ego, presa en el sufrimiento psicológico, estaba resucitando, despertando, volviéndose viva por primera vez. Y ella entendió que eso era lo que Jesús y María intentaron enseñar. La resurrección. No se trata del pasado, se trata del ahora. Se trata de Tei, se trata de despertar de la muerte psicológica a la vida de la conciencia. Eckhart Tolle dice que cuando lees los evangelios gnósticos, especialmente el Evangelio de María y el Evangelio de Tomás, te das cuenta de que Jesús estaba enseñando exactamente lo mismo que él enseña en El poder de la hora. Jesús dijo: el reino no viene con señales observables, ni dirán aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Traduciendo al lenguaje moderno, el despertar no es un evento futuro, no es un lugar geográfico, es un estado de conciencia disponible ahora, dentro de ti, y accedes a través de la presencia. Pero María Magdalena agregó algo crucial que pocos maestros masculinos enfatizan. Ella enseñó sobre el útero espiritual, no el órgano físico, sino el espacio interior de gestación. Eckhart Tolle llama a esto el espacio interior. Es donde gestas la nueva conciencia. No puedes forzar el despertar. No puedes hacer que el despertar suceda a través del esfuerzo del ego. Necesitas crear espacio, quietud, receptividad, y entonces el despertar emerge naturalmente, como una semilla germinando en suelo fértil, como un niño creciendo en el útero. Hay un tiempo de gestación, y la cualidad femenina de paciencia, aceptación, rendición, es esencial. Los discípulos masculinos de Jesús querían hacer. Querían crear el reino a través de la acción. Pedro quería luchar. Santiago y Juan querían poder, pero María Magdalena entendía que accedes al reino a través del no hacer, a través del ser. Y por eso ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, porque ella tenía la capacidad de presencia, mientras los otros corrían, planeaban, pensaban. Ella estaba quieta, presente, y en la presencia, lo invisible se vuelve visible, lo divino se revela. Hay una práctica que Eckhart Tolle enseña basada en las enseñanzas de María Magdalena. Es sorprendentemente simple. Cierras los ojos. Diriges tu atención hacia dentro del cuerpo, no pensando sobre el cuerpo, sino sintiendo el cuerpo desde dentro. Percibes una energía sutil, una vibración, una presencia viva. Eckhart Tolle llama a esto el cuerpo energético. María Magdalena lo llamaba el cuerpo de luz.
cuanto más practicas sentir este cuerpo interior, más te anclas en el presente, porque el cuerpo interior solo existe ahora. Los pensamientos pueden estar en el pasado o en el futuro, pero la sensación del cuerpo vivo está siempre en el presente. Y cuando te anclas en esa presencia corporal, algo cambia en tu percepción. Aún ves el mundo externo, aún oyes los sonidos, aún piensas cuando es necesario, pero hay un espacio alrededor de todo, un silencio de fondo, una quietud que no es perturbada por el ruido. Eckhart Tolle llama a esto el espacio no manifiesto. María lo llamaba el pleroma, la plenitud. Y cuando uno vive desde ese espacio, ya no se resiste a la vida, ya no lucha contra lo que es. Uno fluye, en aceptación profunda. Y, paradójicamente, a partir de esa aceptación, la transformación real acontece. Elena practicó esto durante un año, y su depresión desapareció, no porque tomara más medicamentos, no porque su vida externa cambiara dramáticamente, sino porque dejó de resistirse al momento presente, dejó de vivir en la historia de no debería sentirme así, debería ser diferente, mi vida debería ser mejor. Ella simplemente estaba presente con lo que era, y en la presencia, el sufrimiento psicológico se disolvió. El dolor emocional que cargaba por décadas se reveló como cuerpo de dolor. Acumulación de dolor, no digerido del pasado. Y cuando ella trajo presencia a ese dolor, en vez de huir de él, el dolor comenzó a disolverse. María Magdalena enseñó que el pecado no es quebrar reglas morales, pecado es vivir en la ilusión, es identificarse con el ego, es creer que uno es el pensador de sus pensamientos, en vez de la conciencia detrás de los pensamientos. Y la salvación no es Dios perdonándote por quebrar reglas. La salvación es uno despertando de la ilusión, percibiendo quién uno realmente es. Conciencia pura, presencia divina, expresión de lo eterno en lo temporal. Y aquí está lo que destruye la estructura de poder de la Iglesia institucional. Si uno percibe que ya está salvado, que nunca estuvo separado de lo divino, que el reino está dentro de uno ahora, uno no necesita autoridad religiosa externa, no necesita jerarquía, no necesita intermediarios, uno tiene acceso directo, y esa es la verdad más revolucionaria que existe. Por eso, María Magdalena necesitó ser silenciada. Por eso sus evangelios fueron quemados. Por eso ella fue transformada en prostituta arrepentida, en vez de apóstola despierta. Pero la verdad nunca muere completamente. Ella queda adormecida, esperando el momento justo para resurgir. Y ahora, con los evangelios gnósticos redescubiertos, con maestros como Eckhart Tolle, traduciendo las enseñanzas antiguas al lenguaje contemporáneo, María Magdalena está resucitando, no como figura histórica distante, sino como presencia viva, como enseñanza accesible, como portal para el despertar que siempre estuvo disponible. Tolle cuenta que, cuando él leyó por primera vez el Evangelio de María, tuvo la sensación extraña de estar leyendo sus propias palabras. Porque el despertar que aconteció con él a los 29 años, cuando él estaba al borde del suicidio y de repente percibió, yo no puedo vivir conmigo mismo, entonces, ¿quién es el yo y quién es el mí? Es exactamente el mismo despertar que María estaba enseñando 2000 años atrás. Es el despertar para la dualidad aparente del observador y de lo observado. Y entonces el colapso de esa dualidad en la unidad de la conciencia. María dijo algo profundo en su evangelio. Ella dijo, no existe el pecado, existe solamente ausencia de conciencia. Cuando uno está ausente, perdido en pensamientos, identificado con el ego, uno crea sufrimiento.
para sí mismo y para otros. Pero eso no es pecado en el sentido de ofender a un Dios distante. Es simplemente ignorancia, inconsciencia, y la cura no es el castigo, es el despertar, es traer la luz de la conciencia a la oscuridad de la inconsciencia. Y cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. No porque fue derrotada, sino porque nunca tuvo substancia real. Era apenas ausencia de luz. Existe un pasaje en el Evangelio de María que pocos consiguen comprender sin la explicación de Tolle. María describe la jornada del alma a través de 4 poderes que intentan impedirla de ascender. Los poderes son nombrados como oscuridad, deseo, ignorancia e ira de la muerte. Teólogos pasaron siglos intentando interpretar esto como cosmología gnóstica compleja, pero Tolle revela que María estaba describiendo los 4 aspectos del ego que impiden el despertar. Oscuridad es inconsciencia, deseo es el querer compulsivo del ego, ignorancia es no saber quién uno realmente es, e ira de la muerte es el miedo profundo del ego de ser aniquilado. Cuando uno comienza a despertar, esos 4 aspectos se intensifican, intentan tirar de uno de vuelta al estado de sueño, y el camino a través de ellos no es luchar, es traer presencia para cada uno. Cuando Elena comenzó a practicar la presencia, ella experimentó exactamente eso. Primero vino la oscuridad, una resistencia profunda, una pereza espiritual. Cada vez que ella intentaba sentarse en quietud, la mente decía, estás perdiendo el tiempo. Tienes cosas importantes para hacer. Eso es bobada. Tolle llama a eso la voz del ego intentando mantener el control. María llamaba al poder de la oscuridad, y la manera de pasar por eso no es luchar contra los pensamientos, es reconocerlos como pensamientos, observarlos y continuar anclándose en la presencia. Después vino el deseo. Elena percibió que incluso la búsqueda espiritual se había tornado más una cosa que el ego quería. Quería iluminación, quería paz, quería estar libre de sufrimiento, y ese querer creaba tensión. Tolle explica que el ego no puede iluminarse, porque la iluminación es el fin del ego. Entonces, cualquier deseo de iluminarse viniendo del ego es una paradoja. María enseñó que uno necesita rendir el deseo, no suprimirlo a través de fuerza de voluntad, sino reconocerlo, aceptarlo y elegir presencia incluso sin promesa de ganancia futura. Uno practica presencia no para alcanzar algo, sino porque la presencia es completa en sí misma. El tercer poder, la ignorancia, se manifestó en Elena como duda. ¿Será que esto es real? ¿Será que no me estoy engañando? ¿Será que Dios no me va a castigar por abandonar creencias tradicionales? Tolle dice que la ignorancia, en el contexto de María, no es falta de información. Es no conocer su verdadero ser. Es identificarse con el personaje temporal que uno piensa que es, en vez de reconocerse como conciencia eterna. Y la cura de la ignorancia no viene a través de más pensamiento, viene a través de experiencia directa. Cuando uno se sienta en presencia profunda y siente el campo de conciencia que uno es, la ignorancia se disuelve. Uno no necesita creer, uno sabe, conocimiento directo, gnosis. Y finalmente vino la ira de la muerte, el miedo más profundo. Elena experimentó eso como pánico, una sensación de que si ella continuaba en ese camino, algo en ella moriría, y estaba en lo cierto. El ego estaba percibiendo su disolución inminente. Tolle explica que el ego equipara cualquier disminución de sí mismo con la muerte literal. Entonces, cuando uno comienza a desidentificarse del ego, el ego crea alarmas de supervivencia, pánico, ansiedad aguda, pensamientos de que uno está enloqueciendo.
María enseñó que ese es el momento más crucial. Uno no retrocede. Uno trae presencia aún más profunda. Uno reconoce el miedo. Lo siente en el cuerpo, sin historia mental. Y descubre que el miedo, cuando uno para de resistirse a él y simplemente está presente con él, pierde su poder. Elena atravesó esos 4 poderes en 6 meses. Y del otro lado, ella encontró lo que María llamaba de reposo. Tolle lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de la ausencia de desafíos externos. La vida continúa con sus altas y bajas, pero existe un espacio interior de quietud que no se ve perturbado por las olas superficiales. Elena me comentó que es como ser el océano en lugar de ser las olas. Las olas siguen ocurriendo, las tormentas van y vienen, pero sabes que eres el océano, y el océano es vasto, profundo, inquebrantable. La enseñanza más radical de María Magdalena, que Eckhart Tolle enfatiza constantemente, es que este despertar no requiere años de preparación, no requiere purificación moral previa, no requiere convertirse en una persona mejor primero. El despertar está disponible ahora, para cualquiera, independientemente de su pasado, independientemente de sus errores, independientemente de su historia. Porque el despertar no se trata de que el personaje temporal mejore. Se trata de reconocer la conciencia que siempre ha estado aquí, observando al personaje. Pero hay un aspecto de la enseñanza de María que es especialmente relevante para las mujeres. Aunque se aplique a todos, María operaba en una cultura profundamente patriarcal. Los discípulos masculinos a menudo la desafiaban. Pedro, específicamente, demostraba celos y resentimiento porque Jesús la favorecía. Y en el Evangelio de María hay una escena donde Pedro cuestiona por qué Jesús le contaría cosas a una mujer que no les contó a ellos. Y Leví responde defendiendo a María diciendo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Eckhart Tolle explica que esta dinámica continúa hasta el día de hoy. Las voces externas del patriarcado, y más importante aún, las voces internas del patriarcado internalizado, les dicen a las mujeres que no son dignas, que necesitan la aprobación de autoridades masculinas, que su experiencia espiritual directa no es válida a menos que sea confirmada por una jerarquía externa, y la enseñanza revolucionaria de María es no. Su experiencia directa de la presencia divina es la autoridad final. No necesitas la validación de Pedro, de Pablo, de papas, de sacerdotes, de nadie. Tienes acceso directo, y ese acceso es tu derecho de nacimiento como conciencia encarnada. Elena creció en una iglesia donde las mujeres no podían ser sacerdotes. No podían leer las escrituras durante la misa. Les enseñaban que su papel era la sumisión silenciosa. E incluso después de abandonar estas creencias conscientemente, ella cargaba con la programación profunda de que su voz espiritual no tenía valor, que necesitaba una autoridad masculina para validar sus experiencias. Descubrir a María Magdalena rompió con esto. Porque aquí había una mujer, 2000 años atrás, enseñando a los hombres, corrigiendo a los discípulos, recibiendo revelaciones que ellos no recibieron, y Jesús honrándola como una maestra igual. Eckhart Tolle dice que la supresión de María Magdalena y la supresión de lo sagrado femenino en general creó un desequilibrio profundo en la conciencia colectiva. Y este desequilibrio se manifiesta no solo en la opresión de las mujeres, sino en la dominación de la naturaleza, en la valorización de la conquista sobre la comunión, en la glorificación de la violencia,
y en la desconexión del cuerpo, porque todas estas cosas están ligadas. Cuando niegas lo femenino, niegas la receptividad, niegas la quietud, niegas la tierra, niegas el cuerpo, niegas la naturaleza cíclica de la vida y creas una cultura de hacer compulsivo, conquistar sin parar, crecer infinitamente, que está destruyendo el planeta y creando una epidemia de sufrimiento psicológico. La resurrección de María Magdalena no se trata solamente de corregir un registro histórico, se trata de reintegrar lo sagrado femenino en la conciencia colectiva. Y esto beneficia a todos, a los hombres tanto como a las mujeres, porque los hombres también han sido cortados de su capacidad de ser, de sentir, de estar presentes. Les han enseñado que estas cualidades son debilidad, que un hombre de verdad siempre está en modo de conquista, siempre haciendo, nunca vulnerable, nunca quieto. Y este condicionamiento crea una prisión psicológica que es tan destructiva como la opresión que enfrentan las mujeres. Existe una práctica específica que Eckhart Tolle enseña basada en María Magdalena. Él la llama la práctica del útero espiritual. Creas un espacio de quietud completa. No solo silencio externo, sino silencio interno. Dejas de intentar resolver problemas, dejas de planear, dejas de analizar. Simplemente estás presente, respirando, sintiendo, siendo. Y en ese espacio de no hacer, algo nuevo puede emerger. Insight, creatividad, una solución, pero no porque lo forzaste, sino porque creaste el espacio fértil donde la conciencia puede gestar algo nuevo. Elena aplicó esto en su vida práctica. Tenía un problema complejo en el trabajo que estaba intentando resolver durante meses a través del análisis racional. Cuanto más pensaba, más confundida se sentía. Entonces decidió aplicar el útero espiritual. Dejó de intentar resolverlo. Dedicó 20 minutos cada mañana simplemente sentándose en presencia, sin agenda, sin intentar alcanzar nada. Y en la tercera semana, durante una de esas sesiones de presencia sin propósito, la solución apareció. No como un pensamiento lógico, sino como un saber directo. Ella simplemente supo qué hacer, y cuando lo implementó, funcionó perfectamente. María Magdalena enseñó que la intuición verdadera no viene de la mente pensante, viene de la conciencia profunda. Eckhart Tolle la llama la inteligencia interior. Es el mismo campo de conciencia que cura tu cuerpo, que hace que tu corazón lata, que coordina trillones de células. Y cuando creas un espacio de quietud, permites que esa inteligencia se exprese, pero cuando siempre estás en modo de pensamiento compulsivo, bloqueas el acceso. La mente ruidosa ahoga la voz silenciosa de la sabiduría interior. Aquí hay algo que va a cambiar la manera en que ves la religión. Tolle explica que todos los grandes maestros espirituales enseñaron la misma verdad central. Jesús, Buda, Lao Tzu, Krishna, los profetas sufis, los maestros zen, todos apuntaban al mismo despertar, la misma presencia, la misma conciencia. Pero entonces los seguidores vinieron y crearon religiones, dogmas, creencias, rituales, y en el proceso perdieron la esencia y mantuvieron la forma. Jesús no vino a fundar el cristianismo, Él vino a despertar la conciencia. Buda no vino a fundar el budismo, Él vino a liberar del sufrimiento. Y María Magdalena no intentó crear una nueva religión, ella intentó transmitir la gnosis, el conocimiento directo de lo divino que trasciende todas las religiones. Si creciste cristiano como Elena, puedes continuar siendo cristiano, pero ahora escuchas a Jesús con oídos despiertos. Cuando Él dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», no escuchas teología,
escuchas una instrucción de presencia. Cuando Él dice, a menos que os tornéis como niños, no escuchas sobre inocencia moral. Escuchas sobre la conciencia no conceptual que los niños pequeños tienen antes de que la mente pensante domine. Cuando Él dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera, no escuchas sobre obedecer mandamientos. Escuchas sobre vivir a partir de la presencia en lugar de vivir a partir del ego. Eckhart Tolle cuenta que después de que él despertó, pasó años sin hablar sobre eso. Él simplemente vivía en un estado de presencia profunda. Se sentaba en parques, observaba la naturaleza. Sentía la vida fluyendo a través de todo, y la gente empezó a sentarse cerca de él. Aún sin que él dijera nada, ellos sentían el campo de presencia y comenzaron a hacer preguntas, y cuando él respondía, no estaba dando opiniones filosóficas. Estaba apuntando a la experiencia directa que cualquiera puede tener, ahora, inmediatamente. María Magdalena operaba de la misma manera. Su enseñanza no era primariamente a través de palabras. Era a través de la calidad de presencia que ella emanaba. Jesús reconoció eso en ella. Por eso ella fue elegida. No porque ella fuera especial en un sentido egoico, sino porque ella tenía la capacidad de estar completamente presente, de desaparecer como ego y ser transparente para la conciencia. Y cuando estás en la presencia de alguien así, algo en ti reconoce. La conciencia en ti reconoce la conciencia en ellos, y ese reconocimiento es el inicio del despertar. Aquí está la práctica completa de María Magdalena como Tolle la enseña. Es extremadamente simple. 3 pasos. Primero, trae tu atención al momento presente, no pensando sobre el presente, sino sintiendo el presente. La sensación del aire en tu piel, el sonido a tu alrededor, la vida pulsando en tu cuerpo. Segundo, observa tus pensamientos sin juzgar. No intentes pararlos, no luches con ellos. Apenas percibe que tú no eres ellos, tú eres la conciencia que los observa. Tercero, descansa en esa conciencia observadora, no hagas nada. Apenas sé. Y en ese ser, tú accedes a lo que María llamaba el reino, lo que Jesús llamaba la vida eterna, lo que Tolle llama la presencia despierta. Elena hace eso ahora varias veces por día, no como un ejercicio formal, sino como un portal siempre disponible, en el tráfico, en la fila del supermercado, esperando una consulta médica. Cualquier momento puede convertirse en un portal para la presencia. Y cuanto más usas el portal, más se convierte en tu estado natural. No necesitas esforzarte para estar presente. La presencia se convierte en el fondo constante de tu experiencia, y el pensamiento compulsivo disminuye naturalmente. Si estás escuchando esto ahora, para por un momento, siente tu cuerpo. La presión donde tu cuerpo toca la silla o la cama, la temperatura del aire, los sonidos a tu alrededor, y percibe que hay alguien observando todo eso. ¿Quién está observando? No respondas con el pensamiento, apenas siente la presencia que observa. Ese eres tú, no el personaje con nombre e historia, sino la conciencia intemporal que está siempre aquí, siempre fue, siempre será. Y reconocer eso es lo que María Magdalena llamaba resurrección. Tú resucitas de la identificación con la forma para el reconocimiento de la conciencia. El Super Thanks en este canal ayuda a continuar trayendo estas enseñanzas olvidadas de vuelta a la luz. Si María Magdalena resonó con algo profundo en ti, si sentiste aquel reconocimiento de la verdad, el Super Thanks es tu manera de decir sí, más de esto, porque estamos literalmente resucitando la sabiduría que fue enterrada. Y cuantas más personas despierten a esa verdad, más el campo colectivo cambia.
María Magdalena enseñó algo que aún es revolucionario 2000 años después. Ella enseñó que no necesitas un templo para encontrar a Dios. No necesitas un ritual para acceder a lo divino. No necesitas un cura para mediar la gracia, porque el templo es tu cuerpo, el ritual es tu respiración consciente y la gracia es el estado natural de presencia que está siempre disponible. La iglesia institucional no puede vender eso, no puede controlar eso, no puede cobrar por eso fue suprimido, pero ahora está regresando. Tolle dice que estamos viviendo un momento crucial en la evolución de la conciencia humana. La inconsciencia colectiva llegó a un punto donde está creando crisis que amenazan la supervivencia de la especie. Cambio climático, guerras, colapso de sistemas. Y la única respuesta real no es tecnología mejor o política mejor, es conciencia despierta. Es suficientes personas despertando de la identificación egoica para la presencia consciente. Y las enseñanzas de María Magdalena, resurgiendo ahora, son parte de ese despertar colectivo. No necesitas creer en esto. Tú apenas necesitas probar. Haz el experimento. Practica la presencia por 21 días. No porque yo lo dije, no porque Tolle lo dijo, no porque María Magdalena lo dijo hace 2000 años, sino porque tú quieres saber por ti mismo. Experiencia directa, gnosis, y después de 21 días tú sabrás, no como creencia, como certeza viva, tú habrás probado el reino, y una vez que tú pruebas, tú no puedes desaprobarlo. ¿En cuál momento durante este video sentiste un espacio de quietud dentro, aun que haya sido apenas un segundo? Comparte en los comentarios, porque cuando tú nombras esos momentos, tú los fortaleces y tú ayudas a otros a reconocer lo que es posible.